Cuando el silencio se instala en una casa, suele ser un reflejo de lo que habita en el alma. Arturo del Valle, un empresario exitoso durante décadas, había construido su fortuna negociando contratos, expandiendo filiales y dominando reuniones. Pero ahora, a los 52 años, sus días transcurrían sin agenda, sin llamadas, sin reuniones, y sin nadie. El diagnóstico de un linfoma avanzado había sido implacable, y con él vino una certeza dolorosa. No le quedaba mucho tiempo. Sus socios ya no lo consultaban, los empleados apenas enviaban correos protocolares y su familia, lejana, ocupada, ausente, se limitaba a mensajes educados, pero fríos. Arturo no temía a la muerte. Lo que realmente lo aterraba era morir en soledad, con los pasillos de su casa vacíos y sin que nadie supiera siquiera que había partido. Fue entonces cuando decidió buscar a alguien. No quería una enfermera fría y profesional que le recitara protocolos clínicos. Quería una presencia. Alguien que lo ayudara con cosas básicas, sí, pero también que pudiera sentarse a escuchar música, preparar un café, decir una palabra amable. Publicó un anuncio en un sitio de empleo, breve y honesto. Busco asistente para acompañamiento domiciliario, sin experiencia médica necesaria. Medio tiempo. Pago generoso. Las solicitudes comenzaron a llegar, muchas interesadas en el salario, pero pocas en el contexto. Hasta que recibió una llamada distinta. Una voz femenina, suave, con un dejo de timidez. Se llamaba Emilia. Tenía 26 años y buscaba una oportunidad para empezar de nuevo. Arturo, sin saber por qué, le pidió que viniera al día siguiente. Quizá no esperaba mucho, pero algo, en el fondo, le dijo que aquella voz tenía algo que el dinero no podía comprar: humanidad. El timbre sonó a las 9 en punto de la mañana. Arturo se incorporó lentamente del sofá, apoyándose en el bastón que ahora lo acompañaba en cada paso. Caminó hasta la puerta sin prisa, arrastrando un cuerpo que ya no respondía con la agilidad de antes. Al abrir, se encontró con una joven de ojos grandes y cabello recogido de forma descuidada. Emilia llevaba un bolso de tela colgado al hombro y un abrigo demasiado fino para el frío de aquella mañana. Sus zapatos no eran nuevos, pero su mirada tenía una dignidad que contrastaba con su ropa modesta. ¿Señor del Valle?, preguntó con un hilo de voz. Sí, usted debe de ser Emilia. Ella asintió, nerviosa. Arturo la invitó a pasar, señalando el interior de la casa con un gesto de la mano. La entrada estaba silenciosa, iluminada apenas por la luz natural que entraba por la ventana del salón. Emilia no dijo nada al principio, solo observó con respeto el ambiente: muebles sobrios, cuadros antiguos y una repisa con libros perfectamente alineados. Notó también los frascos de medicación en la mesa lateral y el leve temblor en la mano de Arturo mientras servía agua en un vaso de cristal. No tengo mucho que ofrecer, dijo él mientras le alcanzaba el vaso. No habrá tareas difíciles, solo compañía, algo de organización. Y silencio, mucho silencio. ¿Cree poder con eso? Puedo intentarlo, respondió ella, sin dudar, pero con suavidad. A veces lo que uno más necesita no es hablar, sino saber que hay alguien ahí. Arturo la observó con atención. No era lo que esperaba. No preguntó sobre su enfermedad, ni hizo comentarios sobre su casa, ni quiso saber detalles del trabajo. Solo estaba presente. Y esa presencia tranquila, sin exigencias, fue lo que lo llevó a decir: empieza mañana. A las 8. Ella sonrió, y en esa sonrisa, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, se escondía el inicio de algo mucho más grande que un contrato temporal. El primer día no fue fácil. A las 8 en punto, Emilia llegó tal como había prometido, con la misma ropa sencilla del día anterior, pero con una bufanda tejida que parecía hecha a mano. Arturo la recibió con un gesto seco de cabeza y volvió a sentarse en su butaca de siempre, junto a la ventana del salón. No intercambiaron muchas palabras al principio. Él parecía decidido a mantenerla a distancia, y Emilia, con un respeto que nacía de una intuición fina, no forzó conversación alguna. Ella comenzó a observar. Anotaba mentalmente los horarios en que él tomaba sus medicamentos, las tazas de café olvidadas por la mitad, las pilas de revistas sin leer. Caminaba con cuidado por la casa, como si no quisiera perturbar a nadie. Limpiaba discretamente una esquina de la cocina, organizaba los medicamentos sin moverlos demasiado y tomaba nota de cada detalle, aunque Arturo fingiera que no se daba cuenta. Pero él notaba. Notaba que ella no se quejaba, que no hacía preguntas personales, que no buscaba conversación sin sentido. Notaba también que, por primera vez en semanas, el ambiente de su casa no le parecía tan opresivo. Aunque no lo admitiera, había algo en la serenidad de Emilia que comenzaba a afectar sus rutinas,
y sus resistencias. La única vez que habló más de 2 frases fue al verla preparar una taza de té. «No me gusta el té», dijo con aspereza. «Lo hice para mí», respondió ella, con una sonrisa tenue. «Pero si quiere probar, está caliente». Arturo no contestó. Pero 15 minutos después, mientras ella limpiaba discretamente los cristales del salón, el té desapareció de la mesa sin que ella lo notara. Esa fue la primera grieta en su muro emocional. Al segundo día, los pequeños gestos comenzaron a hablar más que las palabras. Emilia llegaba con puntualidad rigurosa y traía consigo una calma que poco a poco se filtraba por los rincones de la casa. No intentaba cambiar nada de forma brusca, pero su presencia iba dejando rastros de humanidad en cada espacio que tocaba. Arturo, aún firme en su postura de no encariñarse, comenzó a notar detalles que antes no existían. El café ya no sabía a ceniza. Ella lo preparaba con una mezcla suave que recordaba vagamente a tiempos más amables. Las mantas del sofá, antes arrojadas con descuido, ahora estaban dobladas con cuidado. Y en la mesita del salón, entre los medicamentos y libros olvidados, aparecieron flores silvestres en un vaso simple de vidrio. ¿Eso lo trajo usted?, preguntó Arturo sin mirar directamente. Las recogí en el camino, respondió Emilia. Pensé que a esta casa le vendría bien algo vivo. No era la flor, ni el café, ni la manta. Era la intención. Era esa forma en la que ella tocaba los objetos como si cada uno mereciera dignidad. Como si incluso una casa donde se espera la muerte pudiera seguir siendo un lugar para vivir. Arturo seguía negándose a hablar de sí mismo, pero esa negación empezaba a costarle cada vez más. Porque cada silencio compartido con Emilia no pesaba, al contrario, aliviaba. Y fue en uno de esos silencios, cuando ella simplemente se sentó frente a él con una taza entre las manos, que Arturo comprendió que algo en su rutina, y tal vez en él, ya había empezado a cambiar. La cuarta mañana comenzó con una pequeña variación en la rutina. Emilia llegó con una carpeta bajo el brazo y una expresión más seria de lo habitual. Arturo lo notó de inmediato. «¿Qué trae ahí?», preguntó con el ceño fruncido, mientras ella dejaba su abrigo en el perchero. «Solo algunos apuntes que hice», respondió. «Me gustaría entender mejor sus horarios de medicación, si me lo permite». Arturo soltó un suspiro y no respondió de inmediato. Sabía lo que eso significaba. Más preguntas, más ojos sobre su estado, más vigilancia. Pero la forma en que Emilia lo miró, ni inquisitiva ni impaciente, solo atenta, lo desarmó. «Está bien», dijo finalmente, «pero no esperes que te lo explique todo». Emilia asintió y se sentó con él a la mesa. Abrió su carpeta y con una caligrafía prolija, comenzó a leer los nombres de los medicamentos, anotando horarios posibles y efectos secundarios comunes. Arturo observaba en silencio, notando cómo sus manos eran firmes, cómo pasaba las páginas con cuidado. Ella no lo estaba juzgando. Solo quería entender. Y en medio de esa escena tan práctica, ocurrió algo inesperado. Emilia deslizó una hoja con un horario provisional y Arturo, en lugar de rechazarla, la tomó. Por primera vez desde que comenzara el tratamiento, alguien le ofrecía una estructura sin imposición. Cuidados sin condiciones. Y eso, más que cualquier medicina, comenzó a curar la desconfianza que había anidado en él desde el diagnóstico. Fue también ese día cuando Emilia notó algo más allá de lo físico. Mientras él hablaba de los medicamentos, su voz tembló ligeramente al mencionar una palabra específica. Ella no lo interrumpió, pero lo vio. En sus ojos había más miedo del que él estaba dispuesto a reconocer. Y fue entonces cuando comprendió que el cuerpo enfermo era solo una parte. El alma de Arturo también pedía cuidado. La tarde de ese mismo día, Arturo tuvo una crisis leve. No fue algo alarmante desde el punto de vista clínico, pero sí suficiente para revelar todo lo que había debajo de su fachada. Estaban en la sala cuando, de pronto, se llevó la mano al pecho y se inclinó ligeramente, con el rostro tenso y los ojos cerrados. Emilia se levantó de inmediato. «¿Está bien?», preguntó, arrodillándose frente a él. «¿Le duele algo?». Arturo intentó disimular. «Es solo el aire, no dormí bien». Pero su piel estaba pálida y su frente comenzaba a sudar. Emilia no insistió. No llamó a ningún número de emergencia, ni lo rodeó con dramatismo. En cambio, fue a la cocina, trajo un vaso de agua, lo ayudó a sentarse más cómodo y se quedó a su lado, en silencio, con una mano sobre su hombro. «Respire despacio. Yo estoy aquí», dijo, como si se lo repitiera también a ella misma. El temblor en las manos de Arturo tardó unos minutos en desaparecer. Pero lo que no se fue esa sensación inesperada de consuelo. Por primera vez en mucho tiempo,
Alguien no reaccionaba a su debilidad con pena ni con distancia. Emilia no se asustó, no huyó, no se paralizó. Se quedó. Y ese quedarse, quieto, firme, tierno, fue más poderoso que cualquier calmante. Después del episodio, ella le preparó un té y le ofreció una manta. No hubo preguntas, solo cuidados. Y Arturo, desde su sillón, la observaba caminar por la casa como si aquella joven tuviera el don silencioso de reorganizar no solo sus espacios, sino también sus emociones. Esa noche, antes de que Emilia se marchara, él le dijo algo que no había dicho en semanas. Gracias por no haberte ido. Ella se detuvo en la puerta, sonrió y respondió sin girarse. No sé hacerlo. La semana siguiente comenzó con una lluvia suave, de esas que parecen no tener intención de irse. Arturo ya no ocultaba sus gestos de agotamiento. Sus pasos eran más lentos, y sus silencios, más largos. Emilia, por su parte, se había vuelto una parte indispensable de la rutina. No solo organizaba las comidas y los medicamentos, sino que también lo acompañaba en pequeños rituales cotidianos. Una taza de café por la tarde, música suave de fondo, la lectura de un libro en voz alta. Pero fue un jueves por la mañana cuando todo cambió. Arturo se había levantado con náuseas, desorientado. Trató de llegar al baño por sí mismo, pero sus piernas fallaron a medio camino. Fue Emilia quien lo encontró desplomado junto a la pared del pasillo, respirando con dificultad y con la mirada perdida. «¡Arturo!», gritó, corriendo hacia él. Lo ayudó a sentarse, sujetándolo con más fuerza de la que imaginaba tener. Su camisa estaba empapada en sudor, y tenía un leve temblor en las manos. «No llames a nadie», logró decir él, casi sin voz. «Solo, espera. No voy a dejarte así», susurró Emilia, mientras traía una toalla húmeda, controlaba su pulso y colocaba almohadas detrás de su espalda. «No estás solo». La escena, que podría haber sido médica, fue profundamente íntima. Porque no hubo gritos ni desesperación, solo un silencio denso y una mujer arrodillada en el suelo, dispuesta a sostener a un hombre que, por orgullo, no pedía ayuda, pero que, por primera vez, aceptaba recibirla. Cuando el malestar cedió, Arturo permaneció recostado, con los ojos cerrados. Emilia seguía ahí, sentada en el suelo junto a él, acariciando suavemente su brazo, sin hablar. Entonces, con voz apenas audible, él murmuró: «Tengo miedo». «Yo también», confesó Emilia. «Pero no vamos a rendirnos». Fue la primera vez que lo dijeron, que estaban juntos en esto. No como enfermo y cuidadora, sino como dos almas que, sin buscarlo, habían comenzado a entrelazarse. La recuperación de aquella crisis fue lenta, pero marcó un antes y un después. Arturo ya no tenía fuerzas para mantener el escudo levantado. Comenzó a hablar, poco a poco, como si las palabras le dolieran, pero al mismo tiempo lo aliviaran. Emilia no lo presionaba, pero tampoco lo dejaba escapar de sí mismo. Con preguntas suaves, silencios oportunos y miradas llenas de respeto, ella iba abriendo puertas que llevaban años cerradas. Una tarde, mientras le ayudaba a acomodar unos libros en la estantería del salón, Emilia encontró una vieja fotografía enmarcada. Un niño pequeño junto a una mujer de mirada serena y un hombre con expresión severa. «¿Es usted de niño?», preguntó, casi con ternura. Arturo asintió. «Mi madre. Y mi padre, el que me enseñó a nunca depender de nadie. Ni siquiera de mis propias emociones». Ese comentario, que parecía solo una frase casual, fue el inicio de una confesión larga, llena de heridas mal cicatrizadas. Habló de su infancia estricta, del miedo a decepcionar, de cómo se refugió en los negocios para sentirse valioso. Luego, de su primera pareja, a quien alejó por miedo al compromiso. Y finalmente, del cáncer, esa sentencia que lo había obligado a mirar hacia adentro y descubrir que había construido una vida exitosa, pero vacía. Emilia lo escuchó sin interrumpir, sentada a su lado, con las manos en el regazo. No intentó consolarlo con frases hechas ni minimizar su dolor. Solo estuvo ahí, presente, como pocas veces alguien lo había estado en su vida. «A veces siento que ya es tarde para redimirme», dijo Arturo con un hilo de voz. «Nunca es tarde para dejarse querer», respondió Emilia, mirándolo con una mezcla de compasión y firmeza. «Solo hay que dejar entrar a quien ya está ahí». Fue entonces cuando Arturo comprendió que ella lo había entendido sin juzgarlo. Que no estaba con él por compasión ni por obligación, sino porque, de algún modo que aún no podía nombrar, lo había elegido. El ambiente entre ellos cambió de forma sutil pero irreversible. Ya no eran simplemente un paciente y su acompañante. Las conversaciones eran más largas, las pausas más íntimas,
y las miradas comenzaban a cargar significados que no se atrevían a verbalizar. Emilia preparaba el desayuno y Arturo aparecía en la cocina antes de tiempo, solo para verla moverse. Él encontraba excusas para que ella se quedara un poco más después de su turno. Ninguno de los dos hablaba de eso, pero ambos lo sabían. Una noche, mientras compartían una película que Arturo había elegido especialmente, una antigua comedia romántica que Emilia no conocía, sus manos se rozaron en el sofá. Fue un roce accidental, mínimo, pero ninguno retiró la suya. Permanecieron así, inmóviles, como si ese pequeño contacto pesara más que cualquier palabra. ¿Te arrepientes de estar aquí?, preguntó Arturo de pronto, sin mirarla. Nunca, respondió Emilia, sin titubear. Incluso sabiendo que esto podría no durar. Emilia giró lentamente el rostro hacia él. Eso es precisamente lo que lo hace tan valioso. Sus ojos se encontraron, y por un instante, Arturo sintió que el tiempo se detenía. Quiso decir que tenía miedo, que no quería hacerle daño, que no merecía ese tipo de luz en su vida, pero se guardó las palabras. Porque Emilia ya lo sabía. Lo leía en su respiración, en sus silencios, en la forma en que evitaba acercarse más, aunque lo deseaba. Esa noche no se besaron. No se abrazaron. Pero cuando Emilia se despidió, sus dedos se demoraron en la mano de Arturo un segundo más de lo habitual. Y cuando cerró la puerta, él supo que no estaba solo. No por compasión, no por necesidad, sino porque alguien, por fin, lo veía como más que su enfermedad. Los días comenzaron a ganar una nueva cadencia. El tiempo ya no era solo una cuenta regresiva para Arturo, sino un espacio que, por primera vez en mucho tiempo, quería habitar. Emilia se había convertido en parte esencial de su rutina, no por obligación, sino porque su presencia traía algo que ni la medicina había conseguido: ganas de estar, de intentar, de seguir. Un sábado por la mañana, Arturo se levantó más temprano de lo habitual. Había algo diferente en su ánimo, una energía leve, pero suficiente para hacerlo caminar hasta el rincón olvidado de la casa donde descansaba su guitarra. Estaba polvorienta, desafinada y casi abandonada. La tomó con manos algo torpes y la limpió con un paño, como si se tratara de un objeto sagrado. Cuando Emilia llegó, lo encontró sentado en la terraza, bajo un rayo tímido de sol, afinando el instrumento con una concentración que lo hacía parecer 20 años más joven. ¿Va a tocar?, preguntó ella, sorprendida. Voy a intentar recordar cómo se hacía. Se sentó frente a él, cruzando las piernas como una niña a punto de escuchar un cuento. Arturo comenzó a tocar una melodía sencilla, nostálgica, algo irregular al principio, pero que poco a poco fue tomando forma. Emilia cerró los ojos y sonrió. No era la perfección lo que la conmovía, sino el gesto. Él había decidido tocar de nuevo. Había elegido vida. ¿Cómo se llama esa canción?, preguntó ella al final. Todavía no tiene nombre, respondió él, mirándola directamente. Pero creo que eres tú la que la está inspirando. Ese día cocinaron juntos. Emilia le enseñó a preparar un guiso simple, y él, entre torpezas y bromas, siguió cada paso como si fuese una coreografía nueva. Rieron, probaron la comida, compartieron historias. Y en algún momento, cuando los platos ya estaban servidos y la tarde comenzaba a caer, Arturo se escuchó a sí mismo diciendo algo que no había dicho desde antes del diagnóstico. Me gusta este día. No quiero que se acabe. Entonces no lo dejemos acabar, respondió Emilia, extendiendo su mano sobre la mesa. Y así, sin necesidad de más promesas ni grandes declaraciones, entendieron que estaban construyendo algo que ya no tenía vuelta atrás. El lunes comenzó con un silencio extraño. Arturo no bajó a desayunar como siempre. Emilia, extrañada, subió a su habitación y lo encontró todavía en la cama, pálido, con los labios resecos y una expresión ausente. Apenas podía hablar. Intentó incorporarse, pero el mareo lo obligó a recostarse de nuevo. ¿Qué sucede?, preguntó Emilia, con un nudo en la garganta. Nada grave, solo cansancio. Pero ella ya lo conocía demasiado bien para creer en evasivas. Al tomar su pulso y revisar sus medicamentos, comprendió la verdad. Los síntomas eran señales de alerta. La recaída temida, aquella posibilidad que parecía tan lejana durante los días de guitarra y guisos compartidos, ahora se hacía presente sin pedir permiso. Vamos al hospital, dijo con firmeza. No, respondió Arturo, con un hilo de voz. Solo dame este día. No quiero hospitales hoy. No podemos ignorarlo. Emilia, solo un día más. Ella vaciló. Quería gritarle, sacudirlo, obligarlo a reaccionar. Pero también entendía que en ese pedido había algo más que negación. Tenía miedo.
Era agotamiento. Era la súplica silenciosa de un hombre que, por primera vez en semanas, se había sentido vivo, y temía perderlo todo otra vez. Se sentó a su lado y tomó su mano. Está bien, dijo finalmente. Un día. Pero mañana no habrá excusas. Arturo cerró los ojos y asintió. Emilia pasó el día entero a su lado, humedeciendo sus labios, bajando la fiebre con compresas, acariciando su frente cuando los espasmos lo sacudían. En medio de la noche, él murmuró: «Tengo miedo de que me veas débil y te vayas». «Estoy aquí», respondió ella, sin soltar su mano. «No por lo fuerte que eres, sino por lo que somos juntos. No me voy a ir». Y en ese momento, entre la fragilidad del cuerpo y la firmeza del lazo que los unía, comprendieron que lo que estaban construyendo ya no dependía de la salud ni del tiempo. Era más profundo que todo eso. Era amor, sí, pero también era compromiso. Lealtad. Coraje. La mañana siguiente amaneció con el cielo cubierto, como si incluso el día comprendiera la gravedad de lo que estaba por suceder. Fiel a su palabra, Emilia ayudó a Arturo a vestirse con cuidado, dobló con delicadeza cada prenda y lo llevó al hospital. Ya no hubo resistencia por parte de él. La recaída lo había golpeado con fuerza, pero más aún lo había golpeado la posibilidad de perderla. Durante la consulta, el oncólogo fue claro: la enfermedad había avanzado más de lo esperado. Necesitaban actuar con rapidez. Comenzar un nuevo ciclo de quimioterapia, ajustar dosis, monitorear cada día. Era el punto de inflexión. ¿Lo enfrentamos?, preguntó el médico. Arturo, que hasta hace poco dudaba incluso en tomar una pastilla, miró a Emilia. Ella le sostenía la mirada con una mezcla de miedo y decisión. «Sí», respondió Arturo. «Lo enfrentamos. Juntos». Y esa palabra, juntos, ya no era una expresión simbólica. Emilia ya no era solo su enfermera, ni su compañía. Era su punto de anclaje, su impulso de vida, la única persona que había logrado que no se rindiera ante el dolor, la incertidumbre y la muerte. Los días siguientes fueron duros. La quimioterapia fue más agresiva que nunca. Hubo vómitos, fiebre, alucinaciones breves. Hubo noches sin dormir, lágrimas silenciosas y abrazos largos en el sofá de la sala de espera. Pero también hubo gestos de ternura, cartas escritas a mano, música suave en los auriculares, poemas susurrados en voz baja. Y hubo una decisión: si él salía de aquello con vida, no volvería a ser el mismo. No se escondería detrás de muros de orgullo ni fingiría fortaleza. Sería real, abierto. Sería el hombre que Emilia había conocido en sus peores días, pero convertido en su mejor versión. «No quiero que esto termine», dijo Arturo una noche, con los ojos brillantes por la fiebre. «No va a terminar», susurró ella. «Esto es solo el comienzo». Y en ese instante, sin flores ni música, sin finales dramáticos ni certezas absolutas, nació lo que realmente importaba: un nuevo comienzo. Uno que no dependía del estado clínico, sino de la voluntad de seguir, con el corazón abierto y el alma decidida. Si esta historia tocó tu corazón, es porque tú también crees que el amor tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas. Y aquí, en este canal, cada historia es un recordatorio de que incluso en los días más oscuros, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Déjanos en los comentarios si alguna vez viviste o presenciaste un amor así. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias que acarician el alma. Y si este vídeo te emocionó, regálanos un me gusta, nos ayudas a seguir compartiendo relatos que transforman el dolor en esperanza. Porque a veces, todo lo que alguien necesita, es una historia que lo haga volver a creer.